se reconozca al peluquero, por lo menos como se reconocen en otros oficios. Cuando hay un sistema de ventas, hay un sistema de ventas. No hay 10 sistemas de ventas. Dicen que por un sueldo la gente va a trabajar, pero por un proyecto la gente se deja la piel. Que es el tema de cómo evoluciona la expectativa profesional de lo que quiere un empleado. ¿Tus clientes vienen porque el precio es bajo o porque salen contentos de la peluquería? Yo quiero subir el precio, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta gente que ofrece tanto valor a buen precio que no es nada, entre comillas, sencillo ofrecer un buen valor a un precio razonable. Tiene que tener el personal adecuado para que todo el mundo se pueda ganar bien la vida. ¿Qué modelos de éxito piensas tú que hay en estos momentos que realmente están basadas en las necesidades y deseos del consumidor? Hoy no basta con ser un buen peluquero. Imparables número 76, pasado, presente y futuro de la peluquería. Hoy estamos con don Gonzalo Fuster Fabra. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pablo, por invitarme a este podcast y para poder hablar de pasado, presente de peluquería, que no es poco. O sea, la suerte de pertenecer al paleolítico del negocio es que me permite hablar de años vista y con una cierta perspectiva y una cierta experiencia, pero al final, seamos realistas, el presente viene y el futuro vendrá de lo que me sucedió antes. Totalmente. Justamente estabas hablando de eso. Bueno, hemos estado hablando un buen rato. Ahora en estos momentos son las 2 menos 20. Te he recogido prácticamente 10:30 de la mañana. Hemos estado hablando un ratazo para conocernos mejor. Yo quiero que sepas que para mí es un placer tenerte aquí, porque como te he dicho, pues no nos conocíamos personalmente, pero sí que es verdad pues que en LinkedIn o por medio de referencias del sector, yo sé de ti. Para las personas que no te conocen, consultor, abogado, llevas mucho tiempo en el sector de la peluquería y además desde diferentes perspectivas. Has estado en el mundo de la multinacional, el mundo de los fabricantes, al mismo tiempo liderando también una gran marca que ha tenido una representación importante aquí en España, como es la marca Cebado. Así que hoy queremos aprovechar toda esa sabiduría que tienes un poco para ver con retrospectiva lo que ha pasado en el mundo de la peluquería, al menos aquí en España, y luego entender qué está pasando ahora y qué preveemos o qué proyecciones o, digamos, qué magia esperemos que pase para que realmente tengamos el futuro exitoso, ¿no? Para mí es muy importante, ahora cuando estabas hablando, que se entienda que igual que cuando montamos un plan de negocio, un plan estratégico, miras lo que ha pasado antes para ver el comportamiento, los patrones de lo que han pasado, entender de dónde venimos es importante para saber un poco cómo ha ido cambiando, modificando un poco todo, ¿no? Lo primero que te pregunto es, oye, ¿en qué año aterrizas tú en el sector, en la industria de la peluquería? Bien, Pablo, bueno, yo vengo del textil, como casi todos los catalanes. Estuve allí trabajando durante 10 años. Sobrevivimos a 2 reconversiones industriales de la época. Lideramos todo la exportación en aquellos momentos, que era francamente muy complicado empezar a exportar. Luego estuve en una consultora sueca y liderando un proyecto de esta consultora. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con personas de L'Oréal. Tanto fue así, pues que bueno, con una persona que trabajaba en L'Oréal me tiró la caña, como se decía. Y pues me pareció una buena oportunidad empezar a trabajar en L'Oréal. Tengo que decir que empecé a trabajar en L'Oréal un día 23 de septiembre, que es festivo en Cataluña, porque es el Día de la Mercè. Me fui a Madrid y lo primero que hicieron fue ponerme una batita y enviarme a la sala de pruebas. Claro, yo que venía en aquella época de una super consultora, mi traje, mi corbata, me creía el dueño del mundo. De repente que me pongo una batita y con un bol y a ponerle tintes a una señora, pues digo, aquí me parece que ¿qué hago? Claro, creo que he metido la pata de todas a todas. Luego lo que sí que es cierto es que me enamoré del sector, me enamoré de los profesionales del sector y bueno, desde entonces pues han pasado ya la friolera de 34 años. Ostras. Y la verdad es que además, lo primero que pensé es que sinceramente, y lo puedo decir, aunque mañana quizás algunos profesionales no me hablen, pero lo que pensé es que todos en la peluquería estaban locos. No entendía un sector, yo que venía de vender cifras importantes en los otros negocios en los que había participado. De repente me dijeron que un cliente de 500.000 pesetas, el equivalente a los 3.000 euros de ahora, que era un cliente importante. Es que no entiendo nada. O sea, los peluqueros, por un lado, pues son un alma creativa. Desde un punto de vista racional y de mercado, pues que me costaba encajarlo. Luego me ponen una batita, me ponen a poner tintes y me dice un cliente de 3.000 euros es un cliente importante. Pues la verdad es que me costó asimilarlo, pero tuve la suerte de tener buenos padrinos que me enseñaron a querer la profesión y a descubrir la profesión,
y eso ha hecho que 34 años más tarde pues siga aquí muy vinculado a ella y además encantado de poder seguir disfrutando y participando y intentando aportar lo que pueda corresponder. Fíjate que tanto es así lo que acabas de contar, que yo mi percepción sobre ti cuando te veía, digamos, participar en diferentes actividades, como te he visto últimamente pues en Salon Look o en otras actividades en las que estás favoreciendo un poco las diferentes actividades en las que los profesionales van a enriquecerse, a compartir, a conocer, a aprender. Te he visto desde una perspectiva siempre cuando, fíjate, esto no ha sido solamente en esa imagen, sino en publicaciones que has hecho pues en prensa escrita o en medios o en cosas que te he visto, que he dicho, ostras, mi percepción es que realmente tienes vocación verdadera por el mundo de la peluquería y te veo una persona que quieres ayudar, ¿no? Una persona que, fíjate que acabas de decir, llego y no entiendo nada, a que estemos desayunando esta mañana y me digas, Pablo, yo es que hoy en día, aparte de hacer consultoría y aparte de dedicarme al derecho, digamos, aparte es prácticamente si no iguales, sí, me dedico todos los meses, pero sobre todo quiero sumar valor a aquellas personas que confían en mí y al mismo tiempo al sector, con lo cual participo en todas aquellas actividades. De hecho, hoy estás aquí por un comentario que tuvimos en YouTube tú y yo, te invité y vaya, dijiste directamente, oye, voy para allá rápidamente, con lo cual se te nota que lo aprecias, lo respetas y al mismo tiempo intentas fomentar esa profesionalidad y aportar valor a todo lo que puede ser un impulso para el sector en general, ¿no? Bueno, yo mi objetivo ahora a estas alturas de mi vida profesional, es justamente intentar que se reconozca al peluquero, por lo menos como se reconocen en otros oficios. Considero que la peluquería está infravalorada por una serie de circunstancias que justamente el título del podcast viene a decir del pasado, presente y futuro. Venimos de una herencia. Tradicionalmente en España la peluquería ha estado infravalorada en relación al resto de países de Europa. Es más, o sea, el ticket medio en España está un 20% por debajo del precio de que está en Portugal, y Portugal en principio tiene una renta per cápita más baja de lo que tiene España, con lo cual, o sea, eso demuestra que no existe una coherencia. Claro, al final yo comparo con una persona pues que yo llevo el coche al taller y me está cobrando 80 euros la hora, y encima tengo que llevar yo el coche ahí y es él el que me dice la hora a la que puedo ir. Sin embargo, en las peluquerías pues estamos con un ticket medio que no llega, el ticket medio en España no llega a los 30 euros, se destila a una hora de trabajo y yo estoy poniendo lo que es el establecimiento, el local, los productos y demás. Con lo cual hay algo ahí que no es consistente desde mi punto de vista, y estoy luchando justamente pues para que los profesionales de peluquería realmente sean reconocidos no solo desde un punto de vista a nivel de consumidora, sino también desde un punto de vista económico, y que puedan ganarse la vida como realmente corresponde a una profesión sacrificada, de esfuerzo y con grandes capacidades que tienen que desarrollar para poder seguir estando ahí. Antes has hablado de la palabra resiliencia, sí, y justamente acabas, digamos, de explicar lo que tiene que superar un profesional, un dueño de negocio o una dueña de negocio de peluquería para estar hoy en día donde está, ¿no? Antes me estaba diciendo, oye, Pablo, mira que han pasado años, mira que realmente llevamos tiempo, mira que la gente que tiene una peluquería soporta la situación de estar luchando, digamos, muchas veces contra corriente, ¿no? Porque hemos vivido diferentes tipos de etapas. Yo, sobre todo, me gustaría aportar, para mí este podcast es totalmente educativo, o sea, quiero decir, más allá de lo interesante y lo agradable que es tener una charla con una persona con la que compartes visión y ganas de sumar valor y contenidos y al final hablar sobre cosas y profundizar, sobre todo a las personas que nos están viendo, al final es decir, oye, ¿qué ideas me llevo hoy de aquí, no? Y tú empiezas por una multinacional que, oye, te da una perspectiva del mercado y del sector muy amplia, sin embargo, luego tu siguiente paso después de pasar por otros, digamos, a nivel de multinacional o de fabricantes, empieza por dirigir y coger el legado de una gran representación en España de una marca que fue representativa y de que tuvo impacto en España, que fue la marca Cebado, ¿no? ¿Cómo fue esta entrada aquí? Y, digamos, ¿cuál fue tu aprendizaje viendo que era justamente una representación, una marca representativa del antes, del pasado, ¿no? Digamos, de ese momento en la peluquería de España? Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva de esa fase, en ese momento, de esa marca y de cómo ha cambiado ahora, ¿no? Bien, permíteme, Pablo, que me retrotraiga antes a una época en la que estuve yo en L'Oréal colaborando tanto en España como a nivel internacional, dando justamente pues educación, información y algunas charlas pues en México, en España y en otros países de Latinoamérica, en los cuales, bueno, pues yo pensaba que realmente sabía sobre peluquería. Realmente cuando Cebado me ofreció la oportunidad de entrar a colaborar con ellos, pues me di cuenta que realmente sabía de lo que era la distribución y sabía lo que era ser un fabricante de peluquería, pero sabía muy poco de peluquería. La realidad de la peluquería
el producto es una parte de la peluquería, pero no es la esencia de la peluquería. O sea, realmente la peluquería es lo que se produce cada día en cada uno de los salones, lo que significa abrir la persiana, lo que significa esperar a los clientes o ir a buscar a esos clientes, lo que significa tratar con el personal y liderar un equipo, lo que significa conseguir que ese equipo tenga una proyección profesional, lo que significa llegar a la consumidora y cómo quieres llegar a la consumidora y en ese mercado. Entonces ahí fue donde realmente me di cuenta de lo que era la peluquería, el día a día de la peluquería, no la perspectiva de la que yo venía, que realmente me sirvió muchísimo, pero era... Para entender el contexto y entender el contexto era diferente, era francamente diferente. Tengo que decirte, perdóname Gonzalo, Sí. que a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, quiero decir, cuando saltas a la barrera de estar del lado del que está pico y pala, o sea, al final cuando formas parte de una multinacional, que yo también sabes que empecé también en ese camino, cuando luego dices, oye, voy a emprender mi proyecto y ayudar directamente, te cambia totalmente la perspectiva. Digamos, la tienes en la cabeza, o sea, no es algo que te quede lejano porque estás viviendo en el día a día con el profesional de la peluquería, pero cuando te pones a su lado, no solamente a decir, ostras, cómo está el mercado, ostras, cuánto vendemos, tal, sino cuando te pones al lado a empujar mediante el servicio y a entender el día a día de esa persona que tiene 2 personas trabajando, 3 personas, 4, 5, me da igual si tiene 10, el día a día es el de una persona que siente la soledad del líder, quiere decir, la soledad de liderar un proyecto en el que, como yo digo, tienes grado de formación para ser abogado, tienes grado para ser médico, pero ¿quién te enseña a ser un líder, no? Que realmente la complejidad que tiene el management, la gestión de las personas, la utilidad del marketing, entender los datos y al mismo tiempo entender a un cliente, o sea, quiero decir, al final el ser el líder que realmente necesita la peluquería requiere de un compromiso total, no solamente con la parte técnica, sino con la parte de empujar un negocio y ponerte al lado de esa parte. Y también tiene que ver con lo que le pasa, ¿no? Tú antes me has dicho, oye, que es que yo estoy trabajando con un grupo ahora de, no me acuerdo si me has dicho 20 o X, y al final día a día les pasan cosas. Y es que realmente la mayor complejidad que tiene una persona en su día a día es que le pasan cosas al cliente, que le pasan cosas al equipo y que te pasan cosas en la vida. Claro. Y al final, cuando te pones a ayudar, no es que te venda un producto, sino que tengo que ayudar a que eso lo superes. No, y además, justamente en el campo de la peluquería, por el perfil de profesional que somos y por la convivencia que suele haber en los salones, suele pasar que se confunden los papeles con los equipos y se confunden los papeles con los consumidores. Tú piensas que tu equipo es tu amigo, ¿no? Tu equipo, o sea, legítimamente tiene el derecho en un momento determinado a buscarse una fórmula de crecimiento diferente del salón donde estás tú. Y tu clienta, que tú crees que es tu amiga, que has ido a su casa cuando estaba enferma, que ha sido un domingo a penarle para una boda, el día que decide dejarte y es legítimo. O sea, y es un poco esa soledad del líder. Tú puedes ser un muy buen profesional. ¿Cómo duele esas veces que nos ha pasado a todos, eh? Bueno, pero lo hemos visto en peluquería. En peluquería pasa. Pero pasa también en otros sectores. Bueno, ahí está. Fijémonos, por ejemplo, toda la corriente de diseñadores de moda de los años 80 y demás. Bueno, todos aquellos que no fueron comprados por una empresa que gestionase, se han muerto. No existe, prácticamente han desaparecido. Entonces, en un sector creativo, proactivo, que además la gente sonríe, que la gente se toca, que estás tratando con la belleza, o sea, que estás tratando también con la psicología de los clientes y luego a veces resulta que adolecemos de esa misma psicología que tenemos para los demás, no somos capaces de aplicarnos a nosotros mismos. En paralelo también está, seamos realistas, lo que es el mundo de los negocios, los temas impositivos, la evolución de los últimos años, la economía y demás, pues tampoco ha favorecido a la peluquería. Como hemos dicho que hablaríamos del pasado, presente y futuro. Totalmente. Pues cuando yo llegué el año 90 a la peluquería, la verdad es que la peluquería se ganaba muchísimo. ¿En el año 90 es cuando aterrizas tú en la marca Cebado? No, a los años 90 aterrizo yo en la marca L'Oréal. ¿Y cuando pasas a Cebado? Y paso a Cebado en el año 2001, perdón. O sea, que haces una década entera, digamos, formando parte de una visión empresarial desde el punto de vista fabricante y marca. Exacto. Y luego pasas al ruedo ya a estar... Luego paso directamente a Cebado. Además, claro, o sea, con Cebado me pasaron dos cosas curiosas, ¿no? Que, bueno, primero, que en aquella época, pues otra de las marcas que más llamaba la atención a nivel de sobre todo lo que era la zona de Cataluña y en España, pues por ejemplo era Luis Llongueras. Cuando yo llegué a Cebado, desgraciadamente el señor Cebado había fallecido antes del año 2000, con lo cual, antes del año 90 había fallecido el señor Cebado, con lo cual, claro, yo me encontré con una marca. Yo tenía que construir lo que había sido la figura de un líder
y construir una marca que en aquella época no era normal que fuese una marca, sino que había el nombre de un peluquero y detrás había toda una serie de salones de peluquería, cosa que era, por ejemplo, el ejemplo de Luis Jongueras, ¿no? Sí, ¿me ibas a decir? En ese momento que tú llegas a Cebados, sí. ¿Cuántos salones tenían? Estaba alrededor de unos 72 salones. 72 salones. Sí. Okay. O sea, que decir, había descendido en ese momento desde que tú lo conocías, porque has dicho que en los años 90 justamente era una época en la que la gente aquí en España ganaba mucho dinero en peluquería, Sí. sobre todo porque antes lo hemos dicho, ¿no? Había mucha actividad. Sí. Estamos hablando de que la clienta iba 12 veces al año a la peluquería, de media. Sí. Quiere decir que antes estaba el clásico peinado semanal, en el que la media era una al mes, pero realmente mucha gente iba 2, 3, 4 veces. Y entonces la peluquería de los años 90, que además fue una época que en general yo recuerdo que tú, aquí en Valencia, por ejemplo, que tú también conoces también esta zona, pues muchos peluqueros de gran reconocimiento que todos están aquí en el centro, fue cuando realmente han crecido sus negocios a 1, 2, 3 personas. Bueno, te acordarás también de los salones Pellegrini aquí en Valencia, que estaban en Corte Inglés. Lo conocía. O sea, uno de los salones que a mí me impactó, nada más llegué yo al mundo de la peluquería, que tenía solamente en el Corte Inglés 46 personas trabajando. Sí. Entonces, tú ya no te imaginas hoy en día salones de 46 personas, ¿verdad? Bueno, diferente. Es que, a ver... No, lo digo relacionado con lo que tú dices de Sí. modelos que ganaban dinero. O sea, que decir, antes no se pero encontraba... en general se ganaba dinero. O sea, aunque fuesen... Es que al final la clasificación... Yo tengo mi propia clasificación de lo que es la industria de la peluquería, las empresas de peluquería, ¿no? Yo clasifico en industria de peluquería aquellas peluquerías, aquellas cadenas de peluquería que normalmente trabajan sobre la idea de más rotación y menos precio. Luego tenemos lo que son las empresas de peluquería, que ahí estaríamos hablando pues de un Cebado, estaríamos hablando de Jonguera, estaríamos hablando de Rizo, estaríamos hablando de Loida, etcétera, etcétera. Que normalmente se desarrollaron, pero se desarrollaron geográficamente en una comunidad autónoma, máximo 2 comunidades autónomas. Curiosamente, o sea, difícilmente una peluquería de Madrid podía establecerse en Barcelona y una peluquería de Barcelona se podía establecer en Madrid porque había diferentes estilos de peluquería, como sigue habiendo a día de hoy. Eso te iba a decir, que yo creo que sigue pasando actualmente eso. Sigue pasando. Luego, si quieres, también me permitirá hacer una pequeña segregación de los tipos de peluquería. Está muy interesante, ¿no? Luego tenemos lo que son los negocios de peluquería, que son... negocios de peluquería, empresas de peluquería o digamos, iniciativas de peluquería que en un momento determinado sabía hacer crecer a sus propios equipos y que se han establecido en una zona, pues 8, 10 o 12 peluquerías, pero delimitadas ya prácticamente de forma como muy comarcal. Y luego, a partir de ahí, ya lo que tendríamos serían los salones de autor, por decirlo de alguna manera, y luego una última clasificación que serían los salones de subsistencia, que son aquellos en los cuales, bueno, pues el profesional de peluquería no va a buscar un negocio en sí mismo. Como un autoempleo. Va a buscar más un tema de autoempleo. Pero sí que es cierto que aquella época, con tanta rotación, nosotros teníamos, en España teníamos un 20% de clientes que venían o bien cada semana o bien cada 15 días. Cuando yo me iba a otros países de Europa a dar alguna charla y a cotejar datos con otros profesionales del sector y otros estudiosos del sector, ya resulta que Inglaterra ya estaba en una media de 5 visitas al año, Italia estaba en 9 visitas al año, que era alto. En Alemania, por ejemplo, estaban en 7 visitas al año, en Francia estaban en 6 visitas al año, y nosotros aquí estábamos con una media de 12 visitas al año. Entonces, el negocio nos lo podíamos permitir trabajando a bajo precio, podíamos sustentar el negocio y encima ganar bastante dinero. Pero eso cambió. O sea que realmente tú ves un cambio de modelo de actividad. Sí, digamos, cuando hablamos del pasado, la representación que tú coges, esta perspectiva no lo había pensado desde ese punto de vista, ¿eh? O sea, quiero decir, siempre había hablado del tema de la actividad, de cómo ha ido variando, porque cuando yo aterrizé en peluquería, que es el año de 2008 para 2009, justamente aún se mantenía un modelo de actividad de alta rotación. O sea, estaba descendiendo, se hablaba ya del descenso, se estaba pasando de unas 12 a 10 a 9 visitas aquí en España, pero no había pensado yo justamente el por qué ganaba dinero en ese momento la gente, ¿no? O sea, tú directamente relacionas oye, teníamos un modelo de mucha actividad, con lo cual una persona que viniera, aunque fuera bajo precio, 4 visitas, ejemplo, si cada semana me gasto en mi peinadito 12 o 15 euros, al cambio de lo que fuera, si era pesetas o no, y yo voy cada semana, al final de mes un cliente me estaba dejando 50, 60, 70. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona deja de venir y la otra no se gasta ese ticket, al final mi negocio ya no funciona. Ese ha sido el gran cambio de modelo de actividad para ti. Sí. No, eso y que luego se realistas, las peluquerías trabajaban el 100% de su tiempo prácticamente. O sea, las señoras tenían el viernes porque se iban luego a lo mejor iban a misa, pues bueno, era el día que iban a la peluquería. Las peluquerías, a mí me hablaban algunos clientes míos que
durante una época se abrían los domingos a las 7 de la mañana, porque iban las señoras antes de la misa de 12, porque luego ya se iban a hacer el aperitivo con la familia y la comida tradicional con la familia. Yo eso ya no lo viví, yo ya viví otro modelo de peluquería, pero sí que es cierto que desde el año 90 que yo entré en peluquería hasta el día de hoy ha cambiado mucho y mucho más. Va a tener que cambiar. Oye, y ahora acabo de hacer una reflexión. Sí. Que es, antes teníamos salones más grandes, salones que ganaban más dinero y salones más rentables, pues al fin y al cabo había mucho más volumen de actividad. Sí, y menos impuestos. Dato clave. Lo que pasa que, me has desconcentrado. Estaba pensando justamente en que, claro, un modelo de alta actividad era más rentable y estaba pensando en que, vale, yo tenía más dinero. ¿Tú piensas que antes, porque estaba pensando, ¿por qué ha ocurrido que antes había salones más grandes de muchas personas y ahora está mucho más fragmentado que antes? Uno de los principales motivos que yo explico del por qué hoy en día alguien no se queda en un modelo de peluquería, o sea, en un salón de peluquería, viene por varios motivos, nunca es por uno exactamente. Pero uno de los motivos sería el salario que percibo no sustenta mi estilo de vida y no alcanza la expectativa que yo tengo para sostenerme. Razón principal por la que alguien busca decir, ostras, si yo cobro 1.100 o 1.200 y yo puedo facturar 3.000, 4.000 o 5.000, prefiero irme solo para ver si gano 500, 600, 700 y me lo monto yo. Sin embargo, eso ahora cuando estamos hablando me ha hecho pensar, ¿antes estaban mejor pagados para que permanecieran más? ¿O realmente el modelo para el empleado? Porque estamos hablando del punto de vista del salón, pero el empleado, ¿cómo ha cambiado para que se fragmente tanto? Mira, yo cuando entré en Cebado, igual que había pasado ahí la fórmula, había sido igual en Ñongueras y te diría que Rizos y en otras marcas de nivel nacional, lo primero que analizaron es que solo hay 4 formas de crecer dentro de la profesión. Una es quedando de toda la vida detrás del tocador, que es una posibilidad, que es legítima y que al que le gusta, pues perfectamente pues puede hacerlo. Otra es empresarialmente. Otra es a nivel artístico y otra es dentro del mundo de la docencia. Como marca, si tú eras líder y atraías talento, lo que se trataba era, a nivel de recursos humanos, buscar el máximo potencial de las personas y darles la posibilidad de crecer. Dicen que por un sueldo la gente va a trabajar, pero por un proyecto la gente se deja la piel. Entonces, si tú puedes asumir lo que son las expectativas de desarrollo de cada uno de los miembros de tu equipo y pues las asumes, y entonces aquel que quiere ser empresario y que ve que tú te estás ganando bien la vida como peluquero, quiere ser empresario y le ayudas a poner una peluquería para que también se gane bien la vida. ¿Cuál es el problema? Acabas modelando, ¿no?, lo que tienes delante. Sí, pero el problema es que ahora, en general, los empleados de peluquería, los colaboradores, ven que muchas veces los propietarios no llegan a final de mes o inclusive o no cobran o cobran con 2 meses y 3 meses de calaje en relación al mes de facturación. Y claro, ya la gente no quiere ser empresaria, ya no es ninguna bicoca ser empresario. Luego pensemos también, perdona Pablo, pensemos que una persona que tú contratas a los 18 años, a los 28 años, sus necesidades, sus expectativas, digamos que es una persona diferente, con lo cual tú como líder de un proyecto tienes que ser capaz de detectar esos cambios y ver esa persona hacia dónde va. Y por último, al tener salones de 3, 4, 5 personas, el problema es que el techo, que es el propietario, está muy cerca. Entonces, tradicionalmente la peluquería había crecido sobre la base de decir, yo ya me conocen tantos clientes en este salón, pues cojo, me pongo delante y sé que mi salón va a funcionar. Solo que hoy hay que ser más profesional y más empresario para montar un salón de lo que hacía falta serlo en los años 90, que es desde entonces de donde yo puedo hablar. Claro, aquí entramos en varias perspectivas, ¿no? Has hablado de muchas cosas, se me ocurren 7.000 ideas que comentarte, pero porque además dices muchas cosas muy interesantes y que se puede profundizar a tope, ¿no? Hemos hablado de un cambio de paradigma también a nivel de consumo, quiere decir, has hablado de las diferentes perspectivas a nivel europeo comparado con España. Lógicamente el cambio de actividad también lo trae el cambio de hábitos de consumo de las personas. Al fin y al cabo, cambian décadas, cambian épocas y las personas que empiezan nuevas pues no tienen ese hábito. Tú has dicho, ostras, gente que venía los domingos antes de una actividad como la de ir a misa, que eso hoy en día es prácticamente impensable porque los hábitos, digamos, del día a día de las personas ha cambiado totalmente y la perspectiva no es la de antes, con lo cual al cambiar ese hábito
directamente cambia el modelo de actividad, sí o sí. Luego has hablado de otro concepto que es el tema de cómo evoluciona la expectativa profesional de lo que quiere un empleado. Y también aquí, lógicamente, la oportunidad que se ha abierto gracias al mundo online es brutal, pero al mismo tiempo tiene mucho más conocimiento y lo que es trabajar, digamos, ahora lo que se lleva es entender que puedo trabajar desde Bali para ganar 10.000 euros y no quiero esforzarme tanto ni trabajar tantas horas. O sea, quiero decir, la cultura del esfuerzo que tiene la gente no es la misma que la que se tenía. Antes era un privilegio trabajar para alguien y que te dieran trabajo, y ahora realmente el empresario, la empresa tiene que seducir a las personas para que vengan a su negocio. O sea, si no eres atractivo para que yo tenga una calidad de vida, porque mi expectativa ya no es sostenerme, sino tener un sueldo que mantenga mi estilo de vida y además que me quiero permitir tener tiempo libre, viajar, etc., mi expectativa ha cambiado, con lo cual o tienes una propuesta de valor clara para el empleado o realmente tampoco le funciona. Y luego un tema que hay que añadir es que la profesión no es atractiva para las nuevas generaciones. O sea, la profesión, todos los que estamos hoy en el sector deberíamos de darle una vuelta para hacerla atractiva. Mira, yo te diría que para mí, hablando de pasado, presente y futuro, te diría que el cambio de esas 12 visitas al año del cliente a la peluquería hasta que hemos llegado a la media que tenemos ahora, entre 5 y 6 visitas al año, fue una transición muy complicada porque el cliente pretendía seguir pagando lo mismo cuando venía 8 veces que cuando venía 12. Hoy, que ya se han sumado nuevas generaciones a la peluquería y desgraciadamente con el COVID acabó de desaparecer prácticamente toda una generación que era la gente de que de una forma residual venía cada semana, porque desgraciadamente pues falleció mucha gente y perdimos ahí a todos nuestros padres y demás. Pues realmente ahora que estamos en 5 o 6 visitas y que se ha sumado una generación nueva al mercado de peluquería, es el momento de darle esa transformación. ¿Por qué? Porque hoy el precio no es tan importante. Hoy se tiene que vivir desde un punto de vista más experiencial. Y pongo el siguiente ejemplo. Si yo solo puedo ir a un restaurante 5 o 6 veces al año, que estamos calculando que es prácticamente cada 2 meses o 2 meses y pico, realmente para mí la prioridad será el precio. Uh-huh. O te pondré y para mí la prioridad será la experiencia. ¿Cómo lo disfruto? Claro. Entonces, tenemos que perder ese complejo de precio bajo, porque al final, seamos realistas, si tú tienes una peluquería y tus precios son bajos, tus clientes vienen porque el precio es bajo o porque salen contentos de la peluquería. Bueno, aquí surge una Y, hay un concepto que es complejo de no saber cómo subirlo, pero hay otra que se abre, que es la de que no se aportará el valor suficiente como para poder aumentarlo. O sea, quiero decir, el aumento de precio tiene que ir acompañado sí o sí de un aumento de valor, y la complejidad que tenemos en estos momentos, al menos que yo veo, estamos hablando un poco de lo que ha sucedido para dar soluciones ahora, que nos pondremos a ese punto. O sea, estamos hablando de qué ha pasado, ¿no? Analicemos un poco qué ha ido pasando. Claro, para mí hay una cosa que sucede que es, yo quiero subir el precio, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta gente que ofrece tanto valor a buen precio que no es nada, entre comillas, sencillo ofrecer un buen valor a un precio razonable, porque el cliente claro que está dispuesto a pagar más precio, pero siempre y cuando digamos que la balanza de lo que percibe en cuanto a lo que recibe es lo correcto. Entonces, en este caso, claro, hay gente que, digamos que cuando lo escucha se queja de jolín, es que no estamos valorados, tal. Bueno, el valor viene un poco por primero entender cómo tú puedes aportar valor, porque al final el que decide es el mercado, y el mercado es el que valora si lo que ofreces es bueno o si no es bueno. Entonces, si es bueno y tú lo vendes, la gente te lo compra a raudales, porque hoy en día estamos en un momento histórico del mundo en el que nunca ha habido tanto negocio en el mundo, nunca han habido tantos negocios, nunca ha habido tanta abundancia y nunca ha rodado tanta pasta. Nunca. Sí. O sea, históricamente estamos en el mejor momento para que la gente... Tú fíjate, el otro día vi un dato que es que desde el 2020 a 2024 se ha triplicado el volumen de negocio de la empresa a nivel mundial. Quiere decir, el que no sepa capturar una parte del volumen de negocio que hay, significa que tampoco está convirtiéndose, digamos, o transformándose en aquella persona, en aquel profesional que necesita realmente exponerse a otros para que le digan, oye, que es que me gusta venir, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices, pero le voy a poner una salvedad, ¿vale? Es verdad, o sea, hay mucho más valor y volumen de negocio de lo que había antaño, pero también depende del negocio. Entonces, claro, aunque haya el doble de valor,
pues si tú pones hoy un videoclub te arruinas. O sea, total, hombre, claro. Justamente, estoy de acuerdo. Entonces, para mí, yo la peluquería en la que empecé era una peluquería prácticamente con un concepto que yo le llamo concepto higiene. Porque la clienta que venía en aquella época, o en la barbería tradicional que había en aquel momento, el cliente es que ni se lavaba el pelo en casa. O sea, era un concepto de peluquería e higiene. Luego es verdad que artísticamente y a nivel de peinado y demás, bueno, hay cosas que hoy hay grandes profesionales en el sector que dudo que a lo mejor fuesen capaces de hacer el trabajo con aquellas tenacillas con las que se habían hecho antaño, ¿no? Pero el concepto era un concepto de higiene. Oye, el que entiende la peluquería con el concepto de higiene está muerto. Oye, la peluquería es una experiencia y el cliente tiene que vivir esa experiencia. Entonces, yo justamente cuando he dado muchas veces conferencias y estaba hablando con profesionales de peluquerías, digo, el cliente no tiene por qué diferenciar si viene un lunes o viene un sábado. O sea, el servicio tiene que ser el mismo. Claro. No puede ser que tú, porque te vayas en agosto a un chiringuito, te tiren la comida por encima de la mesa. O sea, tú esperas y estás pagando el mismo precio que pagarías otro día por servicio. Entonces, hombre, es posible que puedas aceptar en momentos puntuales, por ejemplo, en fechas de Navidad y demás, que bueno, pero al final no puede ser que un servicio un lunes estés 1 hora y media y resulta que me lo hago el viernes y estoy 3/4 de hora. Porque no me cobras menos. Claro. Entonces, yo inclusive, bueno, he empezado a ver ya, no es un salón de peluquería, pero sí que he visto un salón de estética que los precios los pone por minutos. A nivel de uñas y a nivel de estética, tú ves el servicio que quieras y te dicen, no, es que esto es un mínimo de tanto tiempo, evidentemente. O sea, una limpieza de cutis no te la pueden hacer en un minuto, porque si no todo el mundo cogería la del minuto, ¿no? Pero la realidad es que no. Una limpieza de cutis, pues bueno, pues estaremos 30 minutos. 30 minutos, este es el precio minuto. Lo que pasa es que te proponen antes un poco y te explican el tiempo que vas a tardar, ¿no? Bueno, claro, no es arreglo a la productividad que tenga cada persona, ¿no? No, claro. Pero yo te diría que justamente por ya no tanto los colaboradores del salón, pero hoy, para mí, lo que es importantísimo en las peluquerías es la gestión de la agenda. Y luego, otra de las cosas que debe tener muy en cuenta el propietario de peluquería es que tiene que tener el personal adecuado para que todo el mundo se pueda ganar bien la vida. Lo que no puede ser es que seamos muchos y repartirnos la miseria. No puede ser que por atender un cliente más el viernes o el sábado resulta que estemos siendo más de los que tenemos que ser, porque al final los números de la peluquería, la facturación, es la que manda. Entonces, sí que hay que tener el negocio bien dimensionado y bien claro. Claro. Fíjate que, Gonzalo, me está haciendo pensar mucho en este... No, me está haciendo atar muchos cabos de los que hablamos nosotros, pero de una forma diferente a la que suelo hacer, ¿no? Y es que cuando tienes retrospectiva de la información, al final también te das cuenta de cosas que dices, qué sentido tiene para atrás, ¿no? Quiere decir, si venimos de un pasado en el que realmente la peluquería era muy productiva por impuestos, por actividad, por hábitos de consumo, por modelo de actividad, por tipología de peluquería frente a otra diferente, el gran cambio que estamos viendo, si lo miramos, digamos, a largo plazo, es un cambio total de hábitos de consumo, de modelos de actividad, de modelo de experiencia y de modelo de peluquería, al fin y al cabo. Entonces, el gran reto que ha pasado en estas últimas 2 décadas es quién se ha ido transformando y actualizando a esto, ¿no? Y el modelo experiencial que estamos ahora, que es como voy poco, tengo que disfrutarlo y al mismo tiempo tengo mucha más expectativa técnica, tengo mucha más expectativa de belleza y tengo mucha más expectativa de cuidado y de bienestar, de todo, ¿no? En este caso, tú ahora has hablado de, claro, que seamos seamos muchos para lo que tenemos que atender, con lo cual nos deja poco productivo tanto al salón como al equipo. Claro, aquí es donde realmente coge importancia el que, al igual que ahora hay mucho volumen de negocio a nivel mundial en todos los sitios, hay unos pocos que saben capturarlo y una gran mayoría que no tanto. Evidentemente. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, al mismo tiempo que se sube el volumen de negocio, el otro día vi también una estadística unida a eso, que era el momento del mundo más complejo de gestionar. Sí. Porque al mismo tiempo que ha subido el volumen de negocio, ha subido la complejidad de cualquier tipo de historia. Claro. Con lo cual, yo ahora no tengo que ser peluquero, tengo que ser empresario, tengo que ser líder, tengo que ser manager, tengo que ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gran reto de ahora, y por eso ahora estamos viendo muchas personas que se suman a decir, oye, que es que yo ya no monto una peluquería, monto un negocio que tengo que entender, porque tú ahora estabas hablando ya no solamente de ser buen técnico y de ser buen higienista como será antes, o ser buen estilista o ser buen artista,
sino tengo que hablar de, tengo que planificar tiempos, tengo que organizar agendas, tengo que sacar cuenta de explotación, tengo que cambiar mi modelo de actividad, tengo que tener estrategia para mi tipo de cliente. Y aquí estamos hablando justamente de la necesidad que hay hoy en día, que es no solamente ser buen técnico, que sino que montas un negocio, tener conocimientos de la gestión empresarial. Bueno, pero tú sabes de dónde viene la palabra negocio, ¿no? No, cuéntamela. La negación del ocio. Muy bien. Esta frase, la semana pasada que estuvimos con José Boix, Dorengay, sí. Esta frase dice, Pablo, cualquier persona que tiene negocio se niega al ocio. O sea que, pero me la lleva repitiendo los 3 podcasts que hemos estado juntos. Bueno, es que es así, o sea, evidentemente, desgraciadamente o afortunadamente, hoy no basta con ser un buen peluquero. Hay mucha gente que cocina muy bien en su casa, pero sin embargo no serían capaces de tener un negocio de restauración. Entonces, en la peluquería es exactamente igual. Si no quieres ser empresario, porque al final tu obligación, a ver, digamos que en las empresas hay tres estadios diferentes, o 3 tipos de personas diferentes o de cometidos diferentes, ¿no? Hay las personas que hacen directamente con los clientes, que en este caso serían los colaboradores. Hay los que hacen hacer, que son los directores de las peluquerías, es decir, que trabajan a través de sus propios equipos y ellos también trabajan directamente con el cliente. Y luego hay la persona que tiene que pensar hacer. Eso, en la Telefónica, o en Movistar, en cualquier gran compañía, bueno, pues hay una cantidad de personas, un batallón de personas para hacer cada uno de los cometidos. Pero el problema es cuando tú tienes un negocio que tienes que asumir los 3 roles y además resulta que dentro de la peluquería el que más trabaja eres tú y eres el empresario. Entonces, es ahí, o sea, ¿cómo vamos encajando todas esas piezas? No es fácil. Luego, claro, a nivel empresarial, muchas veces delegamos en los gestores, que son grandes profesionales, pero delegamos todo lo que es no la gestión, sino la contabilidad y las nóminas y todo el tema de personal. Pero claro, el gestor tampoco es especialista en todas las ramas de actividades económicas que hay en la calle. O sea, no, pues te llevan igual un restaurante, que una lavandería, que una peluquería. Entonces, luego les hace falta, pues, personas del perfil tuyo y, bueno, hasta me incluyo yo, para realmente poderles dar asesoramiento específico sobre el sector en concreto. O sea, yo no podría asesorar sobre medicina porque no conozco el sector, pero después de los años que llevo trabajando, de las experiencias que he ido acumulando y los diferentes sectores en los que he estado, pues bueno, pues perfectamente conozco, no solo desde un punto de vista experiencial, sino desde un punto de vista académico, pues por empresariales y por derecho, pues bueno, pues conozco otra serie de aspectos que influyen sobre los resultados de la peluquería. Para ti, ¿cuáles son, digamos, los conceptos clave? Hemos hecho de retrospectiva y cómo está afectando el hoy. ¿Cuáles son los modelos de actividad de éxito hoy que ves tú aquí en España? A ver, te voy a hablar del año 2024, porque el 2025 va a ser diferente, seguramente, por eso que estábamos comentando del tema de los impuestos, ¿no? A ver, para mí, hoy un negocio de éxito... Es un tema interesante que tenemos que hablar ahora, del tema de la franquicia, que me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, pero es que no es que yo lo haya... No es que está ahí encima. Está ahí y están otra serie de cosas que también vienen con cambios normativos, que bueno, que lógicamente no solo las peluquerías, sino otros negocios van a tenerse que adaptar. Pero es cierto, o sea, que las peluquerías vamos a tener que cambiar bastante. Yo te diría que el modelo de éxito para mí hoy serían aquellas peluquerías que hoy, estando en módulos, son 5 o 6 personas trabajando y están facturando del orden entre los 200 y 250.000 euros, que es el límite por trabajar en módulos. Eso sería un negocio rentable hoy. Estoy poniendo una cantidad de facturación sin IVA, ¿no? Sin IVA, y estoy poniendo un límite de personas. Por otro lado, otro tipo de negocio... Que son un poco las características... Que son las de módulos específicamente. Que son las características que permiten módulos, ¿no? Y en estética también es exactamente igual. O sea, son los 2 epígrafes fiscales, el 972.1 y el 972.2. Luego, por otro lado, hay peluquerías con 18, 20 y hasta 25 personas trabajando que, claro, al reducir tanto o mejor dicho, al coger y asumir los costes generales y distribuirlos entre tantos, es muy fácil rentabilizar el negocio. Pero también es cierto que hace falta generar volumen de trabajo para esas 20 o 25 personas que trabajan allí. Entonces yo te diría que para mí los 2 modelos de éxito hoy son esas peluquerías, macro peluquerías de 20, 25 personas que trabajan más por la calidad que por la rotación,
Y por otro lado, las peluquerías que, aprovechando la coyuntura y la circunstancia actual del sistema de signos, índices o módulos, pues factura hasta 250.000 euros, 249.999. Y sí, tiene un límite de hasta 6 personas contando a la propiedad. O sea que, digamos que tu criterio de éxito ahora, fíjate que el éxito, o sea, se ha escrito mucha ciencia sobre qué es éxito, y el mayor resumen de lo que es éxito es plantear los objetivos que tenga. Conoces seguramente a Brian Tracy, que es el gurú internacional del desarrollo del potencial humano, y dice que después de muchas conversaciones con muchos gurús internacionales se ha definido éxito con el resumen más sencillo, que es tener metas en la vida, tener objetivos y cumplírtelos a ti mismo, ¿no? O sea, quiero decir, yo me marco que quiero tener un salón de 10 personas y lo consigo, es éxito para mí. Mira, me vas a permitir que haga un pequeño homenaje a Luis Jonqueras, que falleció además hace un año. Luis Jonqueras, el día de su funeral, se pusieron una serie de vídeos, pero a mí me llamó la atención sobre todo el último vídeo que salía él, que hacía un speech muy corto, y su última frase en concreto, que decía: permíteme que les dé un consejo. Creen la vida que quieren vivir, y si se acuerdan de mí, muchas gracias. Eso me pareció una frase genial, ¿eh? Una frase genial, primero, porque él era un genio y lo supo sintetizar en esa frase. Y en segundo lugar, porque ahora escuchas mucho a la gente de lo que estábamos hablando de trabajar desde Bali, ¿no? No, vive la vida. No, vive la vida no. O sea, fíjate qué diferencia hay entre vivir la vida y crear la vida que tú quieres vivir. O sea, tú tienes que ser proactivo para llegar allí. Claro. Lo de vive la vida es reactivo o pasivo. Es como... Si me llegas y tal, voy a aprovechar esto, no me sacrifico, no hay detrás un esfuerzo y una disciplina. Va bastante con la cultura de que todos son derechos y que hay muy pocas obligaciones. Y yo creo que, sinceramente, el mundo en ese sentido no funciona bien. Dice que las personas débiles... por haberte... No. Pero he querido hacer la cuña porque realmente me emocionó esa frase y más viniendo de una persona que ha sido maestro del sector, creía que era la oportunidad. Me parece espectacular porque justamente habla de valores en los que crees, y a mí cuando se habla de valores y se profundiza sobre aquellos conceptos o creencias que mejoran la vida de las personas, no porque sean fáciles, sino porque realmente son los que mayor gratificación te dan después del esfuerzo, creo firmemente en ello. O sea, quiero decir, para mí el valor del sacrificio, de la disciplina, del esfuerzo y de crear lo que quieres conseguir, yo te estaba contando que hasta llegar aquí en estos momentos, que digamos que ponemos encima de la mesa, que tenemos un medio de comunicación con el podcast, que realmente estamos creando contenido de valor constantemente, que ayudamos a más de 300 salones en España a que mejoren sus negocios, pues he tenido muchas dificultades y realmente llegar aquí no me lo ha regalado nadie. Y detrás, al final de un buen resultado para cada uno, lo que considero un buen resultado, hay un súper esfuerzo. Y si tú miras la vida detrás de las personas que logran impacto en la gente, transformación y resultados extraordinarios, hay un mega esfuerzo brutal. Así que creo que la frase ha hablado de eso y de una persona que seguramente ha tenido miles de sacrificios, incluyendo que el que conozca la vida personal de Luis Jonqueras, pues le ha pasado cosas con sus hijas, con su familia, mil cosas que si la cuentas dices, ostras, toda la gente ve, ¿no?, como lo que se llama en la punta del iceberg, ¿no? O sea, cuando tienes un buen resultado, dices, ostras, qué buen resultado. Sin embargo, todo lo que hay debajo es un montón de disciplina y de esfuerzo, y ahora justamente coincido en que la gente solamente piensa en el derecho que tiene y no el sacrificio que hace. O sea, cuando yo le pregunto a alguien qué es lo que quieres conseguir y la gente cree que lo puede conseguir mañana. Yo te he dicho la primera etapa que pasé en 2014 cuando empecé la empresa, sí. Mi primera sensación en los primeros 2 años es que yo me iba a forrar. Y lo primero que hice es cerrar la empresa porque me pegó una leche de caballo y tenía que abrir la siguiente. Claro. Así que, y ese fue el market fit, ese fue el aprendizaje que tuve. Con lo cual, hay mucho esfuerzo detrás de realizar todo, ¿no? Sí. La gente te dice, nada más llega y te dice, Pablo, yo con esto quiero conseguir tener libertad. O sea, la gente cuando monta un negocio quiere conseguir 2 cosas. O sea, básicamente 2 cosas, que es libertad de tiempo y libertad financiera. Al fin y al cabo se resumen solamente una, que es libertad. O sea, tú le inviertes tiempo y dinero a tu empresa y quieres recuperar tiempo y dinero. Lo que pasa es que para recuperarlo tienes que someterte a un proceso que tienes que ganártelo. O sea, quiero decir, tienes que ganarte ese tiempo y ese dinero, muchas veces con más o menos sacrificio, dependiendo
de las habilidades que seas capaz de desarrollar, ¿no? Bueno, lo importante es tener el proyecto claro, creer en él y luego tener los objetivos muy bien definidos. Ya lo dicen, ¿no? Que si no sabes dónde vas, cualquiera te puede llevar ahí. O sea, no perder el objetivo y tenerlo claro. Sí que es cierto que también hay temas que son la oportunidad, ¿no? Hay negocios, por ejemplo, lo que es Globo hoy, pues hace 40 años existía en Barcelona. Te voy a pasar... Y se murieron de hambre y cerraron. Sin embargo, hoy Globo pues es una gran industria, al margen del tema de si son falsos autónomos o no son falsos autónomos, que eso ya lo dirimirá la justicia, pero bueno, pues al final es un modelo de negocio que funciona. O sea, a veces también es un tema de oportunidad, de cuándo quieres presentar tú ese negocio y si a lo mejor te anticipas demasiado. Cuidado que te voy a pasar el podcast de Nude Project, que es una marca que está en Barcelona, es una marca nacional de ropa para gente bastante joven, o sea que tienes un impacto muy grande. En el podcast de ellos aparece el CEO de Globo, explicando, digamos, todo el recorrido que ha tenido, y si ves todo lo que ha tenido que hacer aparte de la oportunidad, ya, o sea, te quedas loco con todo lo que ha tenido que trabajar y cómo ve las cosas y cómo ha llegado a ello, ¿eh? O sea, que parece muchas veces que sea rodado, pero cuando escuchas, digamos, el esfuerzo que hay detrás de todo, también es brutal. Sí, pero me permites, yo tuve la oportunidad. Pues todo el mundo habla de las charlas, todo el mundo habla del éxito. Todo el mundo se llena la boca del éxito y lo maravilloso que es el éxito. Y normalmente solo salen personas que han tenido éxito, ¿no? Y tuve la oportunidad o me ofrecieron dar una charla para gente joven que salía de la universidad y de posgrados y demás. Y entonces, en vez de planteársela desde ese punto de vista, bueno, les di una charla sobre la cultura del fracaso. Porque en la vida, por muy bien que lo hagas, al final tienes que asumir también momentos en los que las cosas no funcionan bien, ¿no? Y lo importante no es ver cómo la gente se cae, lo importante es ver cómo la gente se levanta. Entonces, yo por eso tengo confianza en este sector. Hemos hablado antes de resiliencia. Es un sector que es resiliente, pero vamos a generar esas oportunidades. Dicen que cuando una persona sube o se sube a una silla de 1 metro, se pone encima de una mesa que tenga 1 metro de altura, ve 187 metros más del horizonte, ¿no? Entonces, la suerte que nosotros tenemos es que no vivimos de la realidad de un único salón, sino que hemos tenido la oportunidad y gracias a los profesionales nos han enseñado lo que ha sido sus salones por dentro, con lo cual hemos podido juntar un montón de experiencias que hoy somos capaces de aglutinarlas y revertírselas en su beneficio. Y eso es lo que creo que hará grande el sector de aquí a poco tiempo. Totalmente. Eso es lo que se llama un poco la inteligencia colectiva. Sí. Al fin y al cabo, si eres capaz de capitalizar un montón de información, de buenas experiencias y de malas para también aprender de ellas, es lo que hace tener ideas que permitan, lógicamente, innovar, ¿no? Oye, retomando un poco lo que acabas de decir de cuál sería el modelo de actividad de éxito, digamos que lo has definido de forma simple para que se entienda. Al final, todos los modelos de patrones... Lo he hecho sobre la base de la definición que tú me has dado de éxito. Vale. Bueno, me gusta mucho esto porque justamente yo iba a hacer una interpretación de lo que tú has hecho. Entonces, yo la interpretación que he sacado de lo que tú acabas de contar es, Pablo, hay 2 modelos. El modelo módulos y el modelo de muchos trabajadores que permiten que realmente los costes fijos pues impacten menos, al fin y al cabo. Correcto. Con lo cual, los 2 de los que has hablado, lo has hablado desde el punto de vista de la rentabilidad económica, claro, que permite, uno, un modelo fiscal, otro, un modelo de minimizar los costes fijos. Sí. ¿No? O sea, los 2 modelos están... parámetros económicos. Claro, los 2 modelos están apoyados en parámetros de rentabilidad económica basadas sobre todo en costes. Sí. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en modelos de éxito que tú estás viendo a nivel de generación de negocio, sí, aprovechamiento de oportunidades, que lo acabas de decir con respecto a capitalizar oportunidades de mercado, capitalizar hábitos de consumo de consumidor actual, nuevas generaciones y al mismo tiempo segmentación de mercado, por ejemplo, nosotros estamos trabajando un dato en el último año que la generación senior, que es la generación de 55-75, actualmente en España casi es el 30%. Sí. Entonces, todo el mundo ahora es especialista en balayas, ¿no? Y en este caso, la mujer que se hace balayas, la chica que se hace balayas, no es una mujer de 55-75. No. Mayormente. No. Sin embargo, el gran potencial de mercado está ahí. ¿Qué modelos de éxito piensas tú que hay en estos momentos que estén aprovechando de verdad lo que acabas de decir tú? Oportunidades de mercado que realmente están basadas en las necesidades y deseos del consumidor. Vale, pero voy a hacer un pequeño inciso. A ver, el objetivo de cualquier empresa
es ganar dinero. Total. O sea, aunque en este país parezca que no, o sea, que eres un energúmeno si pretendes ganar dinero, porque, o sea, resulta que tú te vas a Estados Unidos, a los países anglosajones, y protestantes, que además conecta bastante, puede llegar a conectar el tema. Allí si montas una empresa es porque quieres ser rico. Aquí si montas una empresa es porque eres un presunto delincuente. O sea, lo primero que hay que empezar a cambiar es esa mentalidad, ¿no? O sea, que la gente realmente quiera ser empresario. Y la empresa tiene una labor social y muy importante, pero justamente, o sea, el objetivo último de la empresa es ganar dinero, ya lo dicen. O sea, la luna, los negocios y el amor, cuando no crecen, decrecen. Total. Entonces, lo primero que hay que ir a ver a ese tipo de negocio. Entonces, tú me hablas de modelos de negocio. O sea, yo creo que el modelo de negocio a futuro deberíamos de segregarlo entre hombres y mujeres, porque, de hecho, así como hubo en un momento determinado una fusión de peluquería unisex, también se ha visto que si tú pones a la peluquería un 50% de hombres y un 50% de mujeres, las que se van son las mujeres. Entonces, al final, se va a acabar posicionando más como una peluquería femenina y como una peluquería masculina. Oye, Gonzalo, tengo que confesarte, o sea, te tengo que interrumpir porque tengo que confesarte que me está encantando la conversación, principalmente porque coincidimos en un montón de ideas. O sea, hoy nos hemos visto por primera vez y nosotros, quiero decirte que en Inside promovemos que somos antihombres. O sea, quiero decir, entiéndeme, voy a explicarlo. No quiero que quede un titular así, ¿no? Porque estamos aquí, pero realmente nosotros el modelo de actividad rentable en un salón, o eres mujeres o eres hombres, pero cuando combinas y además hay un alto porcentaje de hombres, nosotros de los casi 400 salones con los que trabajamos y hemos acumulado los últimos 8, más de 2.000 salones, hemos visto claramente que cuando supera como mucho un 20% del porcentaje de cliente hombre dentro del salón, el salón no funciona como tiene que funcionar. Me refiero al modelo de actividad de rentabilidad, ¿eh? Bueno, ese fue uno de los razonamientos que tuvimos en su época en Cebado, y ya te estoy hablando del año 2002, y por eso se creó la marca Blue Station by Cebado. ¿Por qué? Porque a la que se empezaban... A ver, curiosamente, en la zona de Cataluña se cerraron muchas barberías en muy poco tiempo, se jubilaron muchos barberos, con lo cual los hombres quedamos absolutamente desubicados, no sabíamos dónde ir. Y detectamos dos cosas. Primero, que a la que había más de un 20% de hombres en un salón de mujeres, la que se marchaba era la mujer. Y segundo, que al hombre no le gusta que le digan qué mono has quedado. O sea, el hombre, sobre todo, o sea, la generación baby boomer, hay que diferenciar, ¿eh? Pero la generación baby boomer seguimos yendo a la peluquería la mayoría de las veces por un tema higiénico. Es decir, estamos yendo a la peluquería como iban las mujeres en los años 80 y en los años 90. Básicamente vamos porque me toca ir a la peluquería. Sin embargo, tú hablas con la generación X, Y y Z y la peluquería para ellos ya es un concepto de moda. Estamos hablando de hombres. Total. Entonces, yo creo que la peluquería de hombres va a tener que sufrir un cambio porque hubo el boom de la peluquería de hombres con los hipsters cuando empezó a darse el tema de las barbas. La barbería... Hace más o menos 10 años. La barbería explotó. Hoy está en una situación un poco diferente. Yo creo que tiene un recorrido muy interesante para... sofisticarla, ¿no? Estamos hablando de un grado de sofisticación mayor en experiencia. Yo te diría que primero hay que educar al hombre. El hombre no consume muchas veces porque no se le ofrecen cosas. A ver, el hombre, ¿cuántos hombres se hacen un pulido de uñas? O una manicura? ¿Cuántos hombres cada vez más, se hacen? Sí, pero todavía no hemos entrado en esa... Nuestro sector creativo de Inside llevan las uñas pintadas siempre. Se hacen manicura, uñas pintadas y cada vez es una tendencia. ¿Pero de qué generación me estás hablando? Pues él tiene ahora 54 años. Pero no es común. No es común. Estaría cercano a la generación de los baby boomers, y los baby boomers, si mi abuelo pensaba que, por hablar de pasado también, que ponerse desodorante era muy femenino, ¿vale? Yo ya me ponía desodorante y me ponía aftershave. Y ya lo lógico es que mi hijo se ponga una crema antiojeras y se haga limpiezas de totalmente. Porque el hombre somos muy torpes en general, pero además a la hora de consumir más. Y además porque nadie nos ofrece que esas posibilidades existen. Esa parte educativa, ¿no? Exacto. Es como, fíjate, la tercera etapa profesional que yo tuve dentro del segmento de la belleza fue justamente con la empresa Montibello, y entonces tuve la oportunidad de trabajar con un excompañero de L'Oréal, que es el CEO de Montibello, y llevar la división de estética.
Entonces, había tenido la oportunidad de conocer la distribución de productos de peluquería, había tenido la oportunidad de conocer las peluquerías por dentro, pero había una cosa que me llamaba la atención, y es por qué la estética de las peluquerías no funciona como las peluquerías en los centros de estética no funciona. Y me di cuenta de que son dos negocios diferentes, con dos perfiles de profesionales diferentes, con dos biorritmos diferentes y con inversiones diferentes. Entonces, esa es la lógica del por qué. Teniendo el cliente dentro, no somos capaces de ofrecer los dos servicios. ¿Por qué? Y aquí en España, culturalmente, la mujer busca un especialista en algo en concreto, ¿eh? O sea, que decir, así como te vas a Latinoamérica y tienes salones de belleza que unen uñas, peluquería, estética, y son 30, 40 o 50 personas y es como me voy a hacer todo, me hago la manicure, me hago tal, me hago el cabello, me hago tal. Aquí realmente, el 90% de los salones que tienen una cabina o dos de estética no funciona ninguna. Bueno, porque se queda normalmente de cuarto trastero. Pero yo que tengo la oportunidad de dar conferencias en Latinoamérica, me he dado cuenta de que, por ejemplo, la industria de las uñas todavía no ha llegado a España. Es que hay peluquerías que facturan más por uñas que por servicios de peluquería. Es curioso, pero en esto España es como una especie de isla, porque tanto en Asia como en Norteamérica como en Latinoamérica, las uñas tienen un valor significativo y es muy importante. Sin embargo, tradicionalmente las manicuras se cobraban, las manicuras que estaban en las peluquerías cobraban por encima de lo que eran sus facturaciones. Era un servicio más que se ofrecía al cliente. No se sabía dar ese valor añadido al tema de las uñas. Con lo cual, fíjate la cantidad de negocios que tenemos y que podemos desarrollar dentro del mismo espacio, ¿no? O sea, lo lógico es que todo lo que fuese belleza pudiésemos ofrecerlo dentro del mismo espacio, pero hoy por hoy no pasa. O sea, vas a un centro de manicura, vas a un centro de uñas por un lado, vas a un centro de estética por el otro, vas a una peluquería por el otro y el hombre luego va a la barbería. O sea, estamos perdiendo oportunidades de negocio por todos lados y encima luego está todo lo que son los tratamientos y las ventas de producto para uso en domicilio. Pero en el hábito de consumo del que pide el servicio, sí, es muy así. O sea, quiero decir, la gente prefiere prácticamente ir a una peluquería que se le hagan las balayas muy bien, sí, irse al servicio de estética a otra que le hace la depilación o no que sé qué en otro sitio, irse al fisio a hacerse un masaje de no sé qué, e irse a las uñas al sitio que tiene las uñas perfectas para... Sí, o sea, culturalmente el hábito de consumo de aquí de España va muy por ahí, ¿eh? Sí, pero es porque no encuentra... O sea, la peluquería que tiene estética normalmente no está con las últimas tendencias de estética. Te explico. En la peluquería, cuando tú montas una peluquería, lo más importante es la obra civil, es todo aquello que no se ve. Es lo que cuesta más dinero de la peluquería, lo que es luz, agua, gas, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tú montas un centro de estética, económicamente es más barato montar un centro de estética. ¿Qué pasa? Que en la peluquería, una vez abres la persiana, en lo máximo que vas a volver a invertir es en tijeras. E inclusive el propio convenio de peluquería te dice que las tijeras se las compra, o sea, hay un apartado de utillaje para que se las compre cada uno de los profesionales. Entonces, es decir, a partir de ahí solo invierten en productos más los gastos generales en una peluquería. Sin embargo, en un centro de estética, cada año tienen que invertir 20 o 30 o 40.000 euros en nueva tecnología. ¿Por qué? Porque salen aparatología nueva, salen tratamientos nuevos. Tecnologías. Si en su época fue la baba de caracol, luego fue el oro, fue el caviar. O sea, cada año hay un concepto nuevo que se tiene que desarrollar. Si tú tienes una esteticiana en una peluquería, nadie, desde la recepción hasta el final, nadie vende estética. Y sí, pones una camilla y compras 3 aparatos al principio, pero aquello se acaba quedando en un cuarto trastero. ¿Por qué? Porque como no genera volumen de negocio, ¿para qué voy a apostar a una cosa que no me genera volumen de negocio? Encima, el profesional que está ahí, si no le das la oportunidad de formarse, se va quedando obsoleto y al final ese es el problema del por qué la estética en la peluquería. En muchos, hay bastantes peluquerías que sí, pero hay muchas peluquerías que acaban cerrando la estética porque no es negocio. Pero es porque, digamos, no somos capaces de entender que hay diferentes negocios con biorritmos diferentes dentro del mismo espacio. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, esta perspectiva sí, no se tiene desde una perspectiva puramente técnica, sino desde una perspectiva empresarial. Claro. O sea, quiero decir, ahora estabas narrando a aquella persona que es capaz de ver que si monta un espacio donde tengas diferentes nodos de trabajo, conceptualizar cada nodo que esté unido entre ellos, al final tienes que formar una persona para que cohesione, digamos, diferentes nodos. Si tenemos 3, 4 o 5 nodos de negocio, o familias de negocio, que sería peluquería, estética, medicina estética, sí, uñas, ¿no? O sea, es que
Sí, lo que pasa es que legalmente la medicina estética ya exige una serie de requisitos que, bueno, cuesta más de cumplir. Claro, pero bueno, que realmente si pensamos en belleza, al final podrías... Nosotros estuvimos creando un proyecto con una marca, con una empresa que quería hacer un proyecto a nivel europeo, que diseñó, digamos, 7 nodos de belleza en espacios grandísimos, súper bien diseñado, ¿no? Y justamente me estabas hablando de esto y estaba recordando este tipo de proyecto. Al final no te hace falta solamente ser peluquero, sino tener una visión empresarial de cómo ofrecer el mejor servicio global para las necesidades que tiene el consumidor. De ahí la pregunta que te he hecho, ¿no? Decir, oye, es verdad que realmente hemos tenido una serie de cambios de comportamiento, cómo un negocio, como una persona que emprende puede capitalizar las oportunidades que ofrece el mercado. O sea, yo me estabas hablando y estaba pensando que si decimos, ostras, pasado, presente y futuro de la peluquería, me estaba pensando, Gonzalo tiene que estar pensando en que el futuro de la peluquería está en crear espacios multidimensionales que permitan que haya diferentes espacios, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de la peluquería de cara a lo que hemos dicho? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo crees que va a impactar? Por una parte, tema fiscal que me has dicho y tema de normativa, que tú estás también en esa parte, y el tema del modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo tiene que evolucionar o cómo crees que va a hacerlo? Vale, a ver, yo creo que hay 2 amenazas importantes para la peluquería. Una es mejor dicho 3, lo que pasa es que hay 2 que son conexas. Una que es el tema fiscal, o sea, realmente hay muchísimos negocios que funcionan con el sistema de módulos que, digamos, si tienen unas ciertas facturaciones, pues en un momento determinado mejoran el rendimiento del negocio, por lo que dejan de pagar de impuestos, porque el Estado ya les dice la cantidad de impuestos que tienen que pagar en base a una serie de parámetros, que es el consumo de luz, que son los metros cuadrados, y la cantidad de personal. Para mí la gran amenaza en el sector está en el personal, que hay poco acceso vocacional a la profesión, y se está viendo en los centros de formación. Es decir, yo creo que la peluquería ha sido muy endogámica y trabaja de forma muy endogámica para adentro. Hay muchos grupos de peluqueros, pero somos muy malos a la hora de proyectarnos al exterior. Yo recuerdo un evento en Barcelona que se juntaron 3.500 peluqueros de 200 nacionalidades y salió un recuadrito así en la prensa de la zona. Mañana hay un congreso médico o viene el Mobile, que vienen de la misma cantidad de personas o bastantes más, pero de diferentes países y se dedican durante días, está hablando la prensa y los medios de comunicación están hablando sobre ese evento. Entonces, el problema de la peluquería para mí es que es muy endogámico y trabaja muy hacia adentro y muy poco hacia afuera. Alguien tiene que liderar esa comunicación con el exterior, igual que lo ha hecho la restauración. Entonces me dirías, ¿cuál sería para mí el modelo? En principio debería ser un trabajo también de clúster, ¿no? Sí. O sea, debería ser un trabajo de clúster. Entonces, piensas que no se impulsa lo suficiente para, digamos, las personas que en el sector que deberían impulsar mediante asociaciones, clústers o gente que sume eso. ¿Piensas que no está la estrategia correcta? O sea, como amenaza, ¿piensas que no está aún la estrategia correcta? ¿No está la unión correcta? ¿O no está el equipo correcto que esté impulsando esa idea? Bueno, yo te diría que el gran impulsor a nivel de comunicación de la peluquería en España fue Luis Jongueras. Pues ¿por qué? Pues porque aparte de ser una persona pues como muy comercial y tener un proyecto muy claro y expandir la cadena de peluquerías, pero también tuvo una oportunidad de que se generase en torno a su nombre pues una marca que llegase al gran consumo. Entonces lideraba espacios con grandes audiencias. Yo te diría que hoy hay grandes peluqueros, grandes profesionales a nivel desde un punto de vista artístico y técnico, pero sin embargo no hemos conseguido tener la difusión de los peluqueros de aquella época, ¿no? O sea, cuando se juntaron, pues lo que te comentaba, Alberto Cebado con Luis Jongueras, con Daniel Sánchez de Rizos, con Loida, etcétera, etcétera. O sea, realmente, había unos líderes que generaban un panorama igual que pasó pero no solo pasa en España, sino que también pasa internacionalmente. O sea, lo que era Alexandre, lo que era Jordi David, lo que eran otros tantos peluqueros a nivel internacional. Hoy, dime, ¿cuál es el peluquero internacional que tú conoces o que crees que conoce el gran consumidor? O sea, una gran amenaza, equipos que realmente no se ven, no se sienten, o sea, gente que no se inspira en nadie, digamos, referente como para decir, ostras, quiero ir hacia ese camino, ¿no? Exacto. Nos falta un Ferran Adrià de la restauración, que luego ha liderado, como Ferran Adrià, otros que han liderado proyectos de crecimiento y hoy todo el mundo quiere competir en ese segmento.
Entonces, ¿Y cuáles serían las oportunidades que estás viendo en el mercado? Hemos hablado de amenazas, ¿cuáles serían las oportunidades? a ver, yo te diría que para mí la peluquería son dos tipos de negocio. Uno primero, que vaya de acuerdo con las expectativas de la consumidora. Es decir, hoy la peluquería se tiene que convertir en una experiencia, más allá del precio. Tiene que ser capaz de asesorar y tratar el cabello en condiciones. La peluquería, lo que son los servicios tradicionales de corte y peinado, se van a producir tantas veces como el cliente venga. Pero si el cliente viene 5 o 6 veces y antes venía 9, antes se cortaba el pelo 9 veces, ahora resulta que se corta el pelo 5 o 6 veces. Entonces, yo creo que hay que vender un paquete muchísimo más emocional, más tratante en cuanto al cabello. Lo que más está creciendo ahora en estos momentos es la aplicación de tratamientos dentro de los salones de peluquería. Y luego, claro, también vuelvo otra vez al tema un poco legal. Si el día de mañana hay menos profesionales de peluquería, puede pasar dos cosas. O bien que vengan personas de fuera a ocupar esos espacios, como por ejemplo, salió hace relativamente poco, que faltando no sé cuántos médicos de familia, pues sin embargo, en el MIR solo se han dado tantas plazas. Joder, si faltan tantos, crea tantas plazas, ¿no? O sea, eso sería lo que tiene sentido, ¿no? Pues en este caso estamos haciendo lo mismo. En peluquería, o bien le damos una vuelta y liberamos lo que es el mercado de profesionales para generar un tipo de establecimiento que es el que te voy a decir a continuación, o si no, lo que acabará pasando es que estará ocupado por profesionales de otros países que estén dispuestos a venir a trabajar a España para ejercer la profesión. Aquí entra una parte que acabo de pensar, que es la parte de la importancia que tiene crear una base más sólida, más fuerte y más potente, que venga desde abajo haciendo cantera. Un poco antes hemos hablado en diferentes aspectos como el deporte, cómo se ha ido generando cantera y cómo hemos ganado esta semana de la Copa de Europa, ¿no? Vemos como Nadal, Alcázar, Wimbledon, ¿no? O sea, a nivel deporte, digamos, España tiene mentalidad winner. Hemos pasado de una mentalidad de loser a winner, ¿verdad? Hemos pasado de siempre perder en el último momento de decir, ostras, lo ganamos todo, ¿no? Esto yo creo que forma parte un poco también de este cambio, ¿no? O sea, quiero decir, yo en el último año he recibido un par de propuestas de formación profesional para generar desde la base personas que no solamente al final acabe siendo una persona que entra a peluquería por, ostras, no sé lo que hacer, descarto, sino que sea vocacional y se generen personas de alto rendimiento, ¿no? O sea, grandes profesionales que además de que, oye, me gusta la parte artística, genere de mi propia persona, digamos, una vocación y un profesional de alto rendimiento que permita también cultivar, es decir, altas capacidades que me permitan, igual que tú has dicho, igual que el que monta un negocio lo monta para ganar dinero, oye, que yo cuando trabajo también quiero trabajar y pagarme un estilo de vida que diga, ostras, me gano súper bien la vida, ¿no? Bueno, es que es legítimo, o sea, para eso lo haces. Pero, mira, el futuro hay que mirarlo al pasado. O sea, ¿por qué antes había tanta gente en peluquería? Pues porque la enseñanza obligatoria era hasta los 14 años. Entonces, muchas veces sí que es cierto que se decía, igual que para temas de restauración, oye, pues el niño para que esté paseando por la calle, pues que se haga peluquero. Entonces, había gente que se metía dentro de la peluquería y resulta que luego se emocionaba, se enganchaba a la profesión y de ahí han salido pues grandes profesionales. Luego había otras personas que tenían la vocación. Llegó la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Entonces, bueno, ya no es lo mismo los 14 o los 16, porque ya te queda, digamos, como poco tiempo para poder empezar a realizar algún tipo de trabajo desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, eso ya disminuyó la afluencia de público hacia la peluquería. Claro, si además resulta que trabajando mucho y vocacionalmente se cobra poco, pues bueno, la profesión se hace poco atractiva. Entonces, me dices, yo entre 5 y 10 años vista, ¿cuál te diría que es el negocio? Va, pues como las peluquerías ahora están en 1,7 empleados por peluquería. Mejor dicho, está el dueño más 0,7 empleados. Esa sería la media de peluquería de España. Eso es un micronegocio, eso para sobrevivir es difícil. También, por otro lado, es cierto que cada vez cuesta más encontrar personal cualificado, porque no hay. Si no acceden a la formación, pues difícilmente salen esas personas. Entonces, veo que también, por otro lado, hay mucha generación de los baby boomers que están ahora pues entre los 50, 45, 50 o inclusive 40 años, que bueno, que se ven agobiados por todo el tema de la gestión del personal, pues justamente pues
por todo el cambio de paradigma, que ahora son todo derechos y como pocas obligaciones, vamos a ser francos, y digámoslo así, ¿no? O sea, porque ahora, pues una artroscopia, conozco el caso del otro día, una artroscopia resulta que lleva desde el mes de enero de baja. Entonces, a ver, yo no digo que no sea una intervención y que el médico no lo haga de forma profesional, pero sinceramente me parece que en el mes de julio yo creo que, vamos, a mí cuando me han hecho una artroscopia, a los 3 días estaba trabajando en el despacho, esa es la realidad. O sea, que ni siquiera he cogido la baja. Entonces, yo te digo que por otro lado creo que deberían de juntarse en espacios más o menos grandes dueños de peluquerías, líderes en el sector, que juntándose dentro del mismo espacio se pudiese trabajar como si fuesen autónomos para traer el poco talento o el mucho talento que haya en la calle de gente que quiera desarrollarse a futuro a ese mismo espacio. Y no solo hacerlo en peluquería, sino hacerlo también con el tema de uñas, que hay mucho que hacerlo también con el tema de estética y realmente convertirlo en una especie como de santuario de belleza. ¿Qué pasa? Que aquí el problema es que todo el mundo sería falso autónomo desde un punto de vista de la inspección de trabajo, salvo que las cosas se ajustasen muy bien y aún así todo habría grandes inconvenientes. Pero yo te diría que lo que haría es juntar a los grandes líderes que hoy no ganan dinero muchas veces en sus propias peluquerías. O sea, una oportunidad de concentración. Exacto, un poco el concepto que existe ya en otros países. En Londres tú tienes varios profesionales que trabajan en la misma peluquería y con el mismo cometido o diferentes cometidos. Y en Estados Unidos exactamente igual. Pero aquí pues parece que la cosa es más complicada a la hora de demostrar que un autónomo es realmente un autónomo dentro de... Bueno, está el concepto de autónomo dependiente, ¿no? Sí, pero ahí está muy limitado. Está muy limitado. Y además, si además lo utilizas en relación a la misma actividad a la que se dedica el propio negocio, ya empieza a discutirse. A ver, el problema de todo esto es cuando la amenaza que tienes de que cuando haya una inspección, probablemente te levanta un acta de esa inspección. Otra cosa es que luego te vayas a los tribunales y demuestres que no, que realmente ese es un autónomo de verdad. Pero a veces ese miedo, pensemos por ejemplo últimamente con el tema de Xabi Alonso y el tema de Hacienda, ¿cuántos años ha estado luchando y al final le han dado la razón? Hay mucha gente que prefiere no arriesgarse. Prefiere que no tiene la capacidad incluso. Pero bueno, Xabi Alonso tenía la capacidad. Claro, ese es un poco el problema, ¿no? Que a veces no tienen la capacidad. Entonces, no quieres jugar ese negocio, pero realmente si queremos hablar de la peluquería del futuro, yo hablaría de centros muy bien montados desde un punto de vista de ofrecer una experiencia a la clienta, no tan solo un servicio, donde hubiese muchos profesionales de buen nombre y bien cualificados, con una agenda bien gestionada y con diferentes o negocios complementarios que pudiesen sustentar ese negocio. Y al final que cada uno trabajase, cada uno de esas personas que son líderes hoy en su peluquería, pero que sin embargo a lo mejor el negocio no les funciona, pues que ahí realmente podría ganarse bien la vida y trabajasen realmente las zonas que quieren, con lo cual ligaríamos ganarte la vida con calidad de vida. Estoy de acuerdo en No sé si te he roto un poco los... No, que va. Es algo que yo promuevo hace más de 10 años, esta misma idea. De hecho, cuando te he dicho que monté la primera parte de la empresa, era justamente con esta ideología, con esta filosofía, la idea de que realmente al final un grupo de profesionales que cada uno aportan un valor suma mucho más que todos desperdigados. Al fin y al cabo, una idea de la oportunidad de concentración frente a la idea de fragmentación, es la misma idea que comparto. Hay cosas que realmente me quedaría hablando, pero vamos a dejarlo para un segundo capítulo, pero las voy a dejar un poco aquí para que tú las hablemos ahora comiendo. Y es, una, cuando juntas a mucha gente, hay un tema de gestión de personas. Al fin y al cabo, tiene que haber una persona que mediana entre los egos, porque eso sucede. Primero, entre los egos de las personas. Segundo, realmente un concepto hacia consumidor, que sería qué marca defiende hacia el consumidor la filosofía. Porque tú, por ejemplo, y yo podemos coincidir en ideas, pero igual no mantenemos la misma filosofía de trabajo y de entrega de servicio. Con lo cual, la marca paraguas que sostiene nuestro servicio quizás realmente no representa lo que los dos somos capaces de hacer, a no ser que nos pongamos de acuerdo entre una filosofía compartida de servicio o a no ser que cada uno sea independiente dentro de un espacio. Yo te diría que hay que profesionalizar el negocio. Claro, entonces ahí hay un trabajo de fondo detrás que no solamente es decir, no juntamos dos y empezamos a funcionar, porque hay un mensaje de marca que tienes que ofrecer al consumidor final para que sea atractivo venir aquí y no que estemos fragmentados en comunicación, porque luego, si nos vamos a una parte de marketing, imagínate lo complicado que tiene que ser en un espacio dar 10 mensajes diferentes y no uno. Yo siempre explico que
cuando una marca quiere ser fuerte y tú has pertenecido a varias marcas, cuando tú defiendes Cebado, pues defiendes una filosofía distinta a Rizos, o distinta a Tony & Guy, o distinta a... porque tiene una filosofía de concepto, de desarrollo de servicio, de atención, de propuesta, de imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puede haber 10 técnicas por 10 trabajadores, hay una técnica. Sí. Igual que cuando digo, oye, cuando hay un sistema de ventas, hay un sistema de ventas. No hay 10 sistemas de ventas. O sea, imagínate que somos 400 en la empresa. ¿Te imaginas 400 sistemas de ventas? No, pero lo que sí que me imagino, mira, tú lo has dicho, la selección española, ¿vale? Que todos están en el equipo de fútbol de la selección española. O sea, cada uno somos un equipo. Tú conoces a cada uno de los miembros de allí y toda y cada una de las personas hacen un equipo. Muy bien, muy bien. O sea, no queremos un grupo de personas que compartan un espacio, queremos un equipo. Un equipo es un grupo de personas que tienen un objetivo común. Exacto. Este es el reto. Exacto. O sea, el reto no es solamente juntar a personas, No. es juntar a personas que tengan una filosofía común y que quieren ganar la Copa de Europa. Exacto. Y la ganaremos. Ok. Bueno, la ganaremos, no la hemos ganado. No, hay el meme ese de, ¿qué quieres que te gane, no? Soy española, ¿qué quieres que te gane? Totalmente, totalmente. Oye, Gonzalo, ha sido un placer, realmente. Igualmente. Este formato conversación en el que hemos hablado de muchas cosas y además creo que hemos aterrizado muchas ideas que podríamos estar hablando aquí, yo creo que muchas horas, porque cada idea es susceptible de desglosarla un poquito más. Bueno, yo me he olvidado que hago un podcast. Totalmente. Pablo, No, oye, felicidades, lo has llevado muy bien y la verdad es que me he pasado muy bien hablando contigo y además compartiendo temas comunes e inquietudes. Yo quiero que sepas que aparte de cuando hemos empezado, que hemos intercambiado un poco, digamos, oye, ¿qué haces tú, qué hago yo? Y poner en común al final qué es lo que hacemos. Ahora en estos momentos he encontrado muchas ideas que te quiero comentar. Ahora, lo primero, agradecerte que hayas venido de Barcelona aquí a compartir con nosotros. Normalmente el podcast lo hacemos con gente del equipo y alguna persona que viene invitada, pero alguna ha venido José últimamente, porque además sabes que es de aquí de Valencia y estamos haciendo muchas cosas juntos. Pero de verdad que realmente cuando hablamos tenía muchas ganas de conversar y además hoy me llevo una muy buena sensación de compartir muchas cosas importantes para mí. Lo principal es que cuando vas también añadiendo etapas a tu vida, acabas entendiendo que lo más importante para ti, al menos para mí, son los valores que compartes con las personas y los propósitos, ¿no? Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Pablo. Y, por invitarme. y espero que compartamos muchos más. Gracias. Así que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Mil gracias. Oye, para las personas que habéis estado hoy, espero que os haya gustado tanto como nosotros hemos estado compartiendo. La verdad que nos gustaría mucho que nos dijeras qué os ha parecido, cualquier pregunta que te haya surgido durante todo el episodio y al mismo tiempo que nos des un poquito de cariño, que le des al like, que compartas, que comentes y así que nos hagas llegar a mucha gente. Así que, sin más, nos vemos la semana que viene. Espero que pases una muy feliz semana. Nos vemos el lunes que viene. Chao, chao.